Museo Nacional de las Culturas. Justo en el punto medio entre el Templo Mayor y el Palacio Nacional se levanta una edificación que más bien podría definirse como un sincretismo arquitectónico, pues su valor intrínseco radica en su historia prehispánica y virreinal. Se localiza en el centro histórico de Coyoacán, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México, que recibe una gran afluencia de visitantes de todo el país y el extranjero por su arquitectura, sus parques, sus bellos rincones, como este museo, y sus librerías que ofrecen todo tipo de actividades y espacios para divertirse, pasear, comprar, admirar la arquitectura, por supuesto, artesanías y demás. La configuración arquitectónica del Museo Nacional de Culturas Populares es acorde con el origen de esta institución. En dicho espacio se encuentran inmuebles catalogados como monumentos históricos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Adicionalmente, están enlazados por una función común de índole museográfica. El museo es un espacio integrado por varias construcciones de influencia europea y realizadas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en la época del Porfiriato, en el antiguo barrio de Coyoacán de la Ciudad de México, como ya se había dicho. Hasta antes de pertenecer a un museo, estas edificaciones tuvieron diferentes usos y propietarios, y aunque ha sufrido importantes modificaciones arquitectónicas, las áreas de que dispone son esencialmente las mismas con que inició sus actividades en 1982. El museo se construyó en el terreno de lo que fuera la casa de Negrida de Moctezuma, un nombre que los españoles le dieron a aquel oscuro paraje que forma parte del llamado Palacio Nuevo de Moctezuma. Las obras de construcción estuvieron a cargo del maestro mayor Miguel Martínez entre los años 1570 y 1572. Para su construcción se emplearon materiales de demolición que provenían de las ataraxas. La constitución arquitectónica estaba recargada con ornamentación, líneas predominantemente curvas que daban un aspecto de libre movimiento. Predominaron los elementos decorativos en las columnas, pilastras, columnas embebidas, cornisas, además de una modificación de las formas clásicas. Las columnas griegas perdieron su pureza al retorcerlas, como gruesas serpientes, sus fustes hasta formar la columna salomónica, y los adornos adquirieron gran exuberancia. Sostenido por columnas, utilizando arcos de medio punto, los relieves usualmente no hacían contraste del claroscuro. Aquí se combinaba el arte medieval, el Renacimiento y la época indígena.
La época indígena, como se comentó, tenía un carácter muy diferente al del resto de la época colonial. En primer lugar, por su función evangelizadora, que trataba de convertir a los indígenas a una serie de conceptos y creencias completamente desconocidos para ellos. En segundo lugar, por la mezcla de estilos que se fusionaron en esta etapa del entusiasmo constructivo y de experimentación arquitectónica. Finalmente, por el celo misionero, que creía poder construir aquí una sociedad más justa que la europea. Aunque la misma Iglesia Católica se encargó de frenar el impulso de los frailes, así también frenando las ideas arquitectónicas, hasta que su obra permaneció hasta nuestros días, muchas veces alterada y modificada para adaptarse a nuevas funciones. Con el paso de los años, se fue modificando, añadiéndole elementos característicos de su nueva arquitectura, aportándole un estilo, el cual se caracterizaba por el almohadillado, que también aparecía en los muros de la Basílica y Convento de San Francisco de Lima, el cual se le comparaba con este monumento por su parecido arquitectónico. Así es como se dio origen al churrigueresco y rococó, que son representativas muestras del barroco. Para comprender un poco mejor las características arquitectónicas de este edificio, hay que adentrarnos a la arquitectura virreinal. La arquitectura virreinal, como objeto de arquitectura histórica, no se atribuye directamente a la arquitectura inserta en la cultura virreinal, sino es vigente durante siglos ya mencionados, ya que esta conexión ha sido desplazada en nuestro tiempo por las versiones de la arquitectura interpretadas por los teóricos actuales, y esta segunda expresión es la que adquiere el carácter de patrimonio cultural. Tengamos en cuenta, además, que la arquitectura virreinal, construida originalmente en conexión directa con las concepciones culturales de su tiempo y con las experiencias sociales y económicas de los hombres para los que se originó, ha sido reducida y modificada por las diversas actuaciones que sobre ella han recaído. Fue afectada en algunos centros regionales, como este en Coyoacán, por terremotos destructores, modificados posteriormente durante el mismo periodo virreinal por reconstrucciones y añadiduras. En otros regionales, una parte muy importante de ella ha sido destruida por los agentes naturales o por los hombres, pero al final se quedó en un mismo centro donde actualmente reside.
En esta interpretación retórica de la arquitectura virreinal, también está implícitamente contenido un concepto de la arquitectura como patrimonio cultural. No se refiere a lo que la arquitectura virreinal sea en sí misma y por su propia comparación de su conformación estructural, sino a la función instrumental que se le atribuye corno propagadora de la cultura religiosa vivida, comunicada y aceptada según el modo barroco. Las principales características que marcaron a todo su estilo fueron el arte que expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento, valorización del detalle, exceso de ornamento, búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y de las pasiones internas, así como el dualismo y la contradicción, sin dejar atrás el contraste entre luces y sombras, el sentido del movimiento, oscuridad, complejidad y sensualismo, y por supuesto, el cultismo y el conceptismo. Esta obra de la arquitectura ha pasado por muchas y diferentes modificaciones a lo largo de los años, pero siempre se ha mantenido en una línea, ya que respeta el estilo que se le quiso dar inicialmente y continúa desenvolviéndose en la arquitectura a través de los años con sus representaciones contemporáneas. Y es así como, en búsqueda de la identidad que merecía este recinto, la encuentra finalmente, con las siguientes características. La primera característica que quedó fija fue que se hace una exaltación a lo nuevo. Esto quiere decir que a través de los años siempre se le va a hacer modificaciones, pero sin perder su esencia. Siempre va a tener una búsqueda de identidad. A pesar de que este museo ya tiene una identidad propia, siempre va a ir de la mano con las actualizaciones que necesita la arquitectura para no morir. Se incorporan las imágenes verbales, la cual también es una de las características del barroco que se creó en Hispanoamérica. Este también hacía gran uso de las descripciones metafóricas, la cual buscaba plasmarlos en sus muros, pilares, techos y en sus fachadas, por supuesto, así como en sus interiores, que era la parte más importante de esta arquitectura. Se exaltaba la belleza natural, haciendo un conjunto con las esculturas que eran muy ornamentadas y recargadas, buscando así un equilibrio estético que fuera agradable en toda época. Los detalles no se quedaban atrás, ya que todos y cada uno de los elementos arquitectónicos, en cualquier espacio, en cualquier esquina, en cualquier rincón que se viera, tenían que resaltar sus ornamentos. Así también la tradición artística precolombina, que a través de los años fue tomando fuerza
hasta plasmarse en los murales que tiene este recinto. Estas y muchas otras características de la arquitectura son las que esconde el Museo Nacional de las Culturas.